Se puede hacer mención que Guatemala, desde su conformación como república en 1847, pues se ha caracterizado por diferentes tensiones y enfrentamientos políticos, los cuales derivaron de diferentes grupos de interés, como el intervencionismo español y su control como recursos, como el capital, la tierra y sobre todo el poder militar. También se encuentra la población civil, que en su mayoría son indígenas, así como habitantes de tierras rurales, que pues no han tenido acceso a tales recursos, lo cual ha provocado a la conformación de un Estado encargado únicamente de velar por la satisfacción de un solo sector de la población y obviamente marginando al resto. A partir de lo mencionado, es de vital importancia realizar una revisión histórica con antecedentes provenientes de tales descontentos, que generaron consecuencias desagradables durante la guerra, como la violación a los derechos humanos de la población civil por parte del Estado, cometiendo desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias, implementación de la política de tierra arrasada, hechos donde la constante es el sufrimiento humano. Por otra parte, una serie de negociaciones que de cierta manera ayudarán a alcanzar la paz en el país, que se formó durante un largo periodo de tiempo y fue alcanzado a través de la firma de un acuerdo. A causa de esta serie de eventos significativos que moldearon la historia de Guatemala, nos remontamos con el comienzo, el cual se da a partir de un golpe militar en noviembre de 1960. Involucró a un grupo de oficiales del ejército que se oponían a la corrupción y a la opresión del gobierno, lo que marcó el inicio de un conflicto armado interno. Dicho conflicto es el resultado de factores de carácter político, social y económico. A partir de la década de 1970, pues se intensifica la guerra civil en Guatemala, con la aparición de grupos que su actividad la desarrollaron en diferentes zonas del país, especialmente en las zonas rurales. Cada vez más la violencia en el país aumentaba, la represión gubernamental y los grupos de guerrilleros de izquierda, contribuyendo así al deterioro de las condiciones de vida y así aumentando la inestabilidad social. En dicho contexto se constituye en el año de 1982, pues la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemalteca, por sus siglas URNG, que comenzaron a consolidarse y pues llevar a cabo acciones en contra del gobierno, aumentando en tal manera la actividad guerrillera y la represión estatal. En marzo de 1982, mediante un golpe de Estado, pues el general Efraín Ríos Montt tomó el poder del país e implementó una política que se denominó Tierra Arrasada, la cual fue contra los insurgentes. Durante su mandato se intensifica la violencia con la implementación de una campaña militar bruta contra la población rural. Em, Principalmente después siempre en el área indígena, lo cual fue el resultado de una intensa represión y violaciones graves a los derechos humanos. No obstante, Ríos Montt fue derrocado en agosto de 1983. Para enero de 1986 y con la instauración del segundo gobierno presidido por Vinicio Cerezo, se marca el inicio de un periodo democrático tras años de gobiernos militares. Se puede recalcar que su administración representó un esfuerzo por estabilizar el país y avanzar hacia la paz y la reconciliación. No obstante, aunque el conflicto armado continuó, pues su administración se comprometió a negociar con los grupos insurgentes y a implementar diferentes reformas en el ámbito político y social. Para el año de 1987, siempre con el mandato del presidente Vinicio Cerezo, pues se anuncia la intención del gobierno y del ejército de comenzar el proceso de negociaciones con la Unidad Revolucionaria Guatemalteca, pues efectuándose el primer contacto ese mismo año en Madrid. Tras un largo periodo de tiempo, ambas partes deciden reanudar el proceso de negociación sobre el cual participó la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de alcanzar un acuerdo de paz firme y duradera que ponga fin a dicho enfrentamiento armado. Como dato importante sucedido en agosto de 1987, se puede hacer mención que se celebró la cumbre de Esquipula II en la ciudad de Guatemala,
donde participaron los presidentes de los países centroamericanos. Pues dicho acuerdo promovía el diálogo y la negociación, que como vía para resolver el conflicto armado interno. Se puede indicar también que el 29 de marzo de 1994 se firma en México el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, en el cual el gobierno de Guatemala se compromete a respetar y promover los derechos humanos. Esto conforme al constitucional. Por su parte, la Unidad Revolucionaria Guatemalteca asume el compromiso de respetar la dignidad humana y es así como el 19 de septiembre del mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la resolución que autorizaba el establecimiento pues, de una misión de verificación de acuerdo firmado entre ambas partes por un periodo inicial de 6 meses. Posteriormente se firmaron varios acuerdos, entre los cuales se encuentra el firmado el día 29 de diciembre de 1996, denominado Acuerdo de la Paz Firme y Duradera entre la Unidad Revolucionaria Guatemalteca y el Gobierno de Guatemala. Este acuerdo puso punto final al conflicto armado interno que experimentó la sociedad civil guatemalteca y durante 36 años. Se trató de un acuerdo de paz complejo con disposiciones sobre el alto al fuego indefinido, el desarme y la desmovilización de los movimientos guerrilleros, la reducción y la transformación de las Fuerzas Armadas, así como la desmilitarización de la sociedad civil. Además, fue un acuerdo que buscó la transformación política y social. Yo voy a hablar un poco de los principales actores involucrados en este conflicto. Vamos a dar un poco de contexto de lo que pasó antes de esto, ya que en el 1946 Churchill da mensajes con respecto a lo que está pasando de la Guerra Fría. El comunismo de la URSS contra el capitalismo de Estados Unidos, promovido por Estados Unidos. En el 54 se da un golpe de Estado al presidente actual de Guatemala, Jacobo Arbenz, esto apoyado por Estados Unidos y la CIA. Luego de esto, pues entra al poder el mandatario Carlos Castillo Armas, apoyado de igual manera por Estados Unidos, ¿verdad? Y el cual es asesinado en el 57. Luego de esto entra al poder Miguel Hidalgo Fuentes en 1958. En 1959 Cuba se proclama como un país que estaba a favor del comunismo, lo cual no es bien visto en este marco de la Guerra Fría que se estaba dando en todo lo que es Latinoamérica, ¿verdad? Y que se estaba dividiendo y se estaba apoyando principalmente por Estados Unidos. En 1960, Hidalgo Fuentes rompe relaciones con Cuba, ya que se estaba dando un avance populista en Cuba, el cual no era muy bien visto por la CIA, y Hidalgo Fuentes pues era un partidario del capitalismo por las principales razones que pensaba que al apoyar a Estados Unidos ellos le podrían apoyar políticamente para tomar o tener la soberanía de Belice en un futuro, cosa que nunca pasó. En noviembre de ese mismo año, Estados Unidos arma un plan para dar un golpe hacia Cuba, ¿verdad? Por este mismo levantamiento que se estaba dando en Cuba o por este apoyo al comunismo. Y Estados Unidos arma un plan en el cual se van a armar y a entrenar civiles de Guatemala, principalmente, ¿verdad? Apoyados por Hidalgo Fuentes. Este movimiento no es muy bien visto por la población y por algunos representantes del ejército de Guatemala, por lo cual a finales de 1960 se da un golpe al gobierno, lo cual no se concreta completamente, ya que el gobierno logra detener esto, apoyado de su mismo ejército. Este golpe principalmente tiene a 3 actores, ¿verdad? Los cuales en el futuro se convertirían como el grupo MR13, o lo que es el grupo de levantamiento del 13 de noviembre. La guerra civil fue un suceso de muchas muertes, mucho derramamiento de sangre, y fue mayormente por esto, ya que los civiles no estaban de acuerdo con este ataque que se estaba dando y que Estados Unidos estuviera entrenando un ejército dentro del país.
querían una situación política más favorable para los derechos humanos y derechos civiles. Podemos decir que estos fueron los dos principales actores dentro de este conflicto, pero el conflicto se extendió por muchos años, llegando hasta 1996, por lo cual Idagoras Fuentes no fue el único presidente que estuvo en el poder. Fue sucedido por varios presidentes, ¿verdad?, hasta llegar al último, que fue Efraín Ríos Montt, que estuvo en 1982 en el poder. De igual manera, las guerrillas de izquierda tuvieron otros representantes o otras guerrillas que también estaban en contra del gobierno. El Ejército Guerrillero de los Pobres, conocido como EGP, que se estableció en 1982 y se convirtió en uno de los principales grupos guerrilleros que combatieron al gobierno militar. De igual manera, la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, o URNG, que también se unió en el 82 a este conflicto. La OPA, que fue uno de los principales o de los pioneros, que estuvo en 1960, y el MR-13, que fue el primer grupo que inició la ofensiva y estuvo en contra de las políticas del gobierno durante toda esta ofensiva, ¿verdad? Esos fueron los actores involucrados. De igual manera, los externos fue tanto Estados Unidos como la URSS, que fueron los que daban el contexto de la Guerra Fría y pues los principales exponentes para determinar quién estaba en el poder y quién no, y que ellos apoyaban de igual manera al gobierno para detener a los grupos insurgentes, pensando que estos estaban a favor del comunismo. La guerra interna de Guatemala duró 36 años, de 1954 a 1996. Estas tuvo sus raíces en profundas desigualdades sociales, discriminación étnica y una falta de espacio para las oposiciones políticas. Este conflicto hizo su verdadero estallido el día 13 de noviembre de 1960, donde hubo un lanzamiento de carácter militar. Su objetivo era reeducar al presidente de ese momento, que era un anticomunista, Miguel Idagoras Fuentes. Este gobierno estaba lleno de corrupción, reprimición hacia el pueblo y sobre todo le quitó el apoyo a Cuba. El separarse de los lazos de Cuba hizo que enfureciera al pueblo, no tanto por el separamiento, sino porque se alió más a Estados Unidos, ya que estos eran muy cercanos en ese momento. El que le prestaran las fincas Elvita a los Estados Unidos para que pudieran ahí tener su entrenamiento los estadounidenses, enfurece al pueblo por el apoyo que le brindan. Es donde el ejército de Guatemala se rebela involucrando al capitán Marco Antonio John Sosa y accionan tomando los cuarteles de Los Matamoras, Puerto Vacíos e Izabal, el cual tiempo después, exactamente el 6 de febrero de 1962, se dan a conocer como un movimiento llamado MR-13 y en 1963 se crea la FARC. En el año de 1963, con un golpe de estado, Miguel Idagoras Fuentes fue derrocado por Ernesto Peralta Zurdía, donde los militares empiezan a adquirir demasiado poder, pero queriendo tener un concepto hacia el pueblo. Este concepto es la democracia. Más adelante, en 1980, se crea una protesta campesina por la cual murieron 39 personas. Esto fue por la represión que se vivía y hicieron que fueron a quemar la embajada de España. En 1982 se crea un nuevo golpe de estado donde es involucrado Horacio Maldonado, Luis Gordillo y Efraín Ríos Montt. En el gobierno de Efraín Ríos Montt se fomentan los grupos paramilitares llamados PAC, donde los hombres mayores de 16 años que tenían prestas para su servicio, los cuales eran involucrados por la guerrilla. Estos no eran muy bien vistos, ya que creían que eran demasiado cercanos. Entonces eran como un poco derrochados con el pueblo. Durante 15 años de lucha en el gobierno, después de Efraín, se crea por fin el Tratado de Paz. Esto es involucrado con la ONU, que por fin se alinea para poder hacer un fin en las negociaciones. Pero esto no acaba aquí. Realmente nosotros concluimos que el militarismo, a pesar de que haya acabado para ese tiempo, Guatemala sigue viviendo una inestabilidad realmente fuerte en su país, donde aún se sigue viviendo las injusticias, los problemas económicos y la corrupción. Nuestro objetivo principal es
ver cómo Guatemala fue desglosando y haciendo su evolución al pueblo para poder llegar a un poco de democracia que tiene el país por el momento. Pero Guatemala sigue en su lucha para poder ser un país mejor y poder tener esa paz política donde el sistema no reprima la voz de todos los guatemaltecos.